Muy bien, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Alfredo, por tan perfecta presentación que introduce un poco mi persona. Y también gracias, Juan Pérez Cubillo, porque tú fuiste un poco el alma de esta conferencia y de mi participación e implicación en los actos de la Sociedad de Plateros. Y tuvimos la mala suerte de llegar un poquito tarde, porque a mí me hubiese gustado, como ya sabéis, haber hecho en el museo alguna exposición un poquito más relevante, que pudiese haberle dado más esplendor a la celebración. Pero como el museo, aunque depende de mí, no lo depende al 100%, pues fue ya imposible porque estaba toda la programación hecha y no contábamos con suficiente material. Espero que en otra ocasión pues tengamos la oportunidad de salvar esta pequeña rémora, este lapsus, que sin duda hubiese contribuido a que los actos de la sociedad pues, hubiesen tenido mayor relevancia. Hay que hablar las cosas antes con un poquito más de tiempo. Bien, yo no quiero aburrirles ni quiero cansarles, porque aunque aquí no hay futbolistas, pero sí hay personas. Y lo que yo quería presentarles esta noche, cuando Juan me planteó la intervención, es ni más ni menos que una pequeña investigación, porque verán ustedes que no es muy profunda, sobre una época que por mi estudio y mis diversas conferencias de interés científico me ha interesado a lo largo del tiempo, que es exactamente la cultura que se produce en España en la llamada Edad de Plata, que es el periodo que transcurre entre la restauración alfonsina, 1875, y la Guerra Civil Española, 1936. Es un largo periodo de tiempo que transcurre a la par de una decadencia, como saben ustedes, la decadencia del 98, con la pérdida de las colonias españolas y tal, y sucede un poco como pasó con la Edad de Oro, con la época de los Austrias, ¿no? De Felipe IV, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, que es una etapa de decadencia porque España también pierde todos sus territorios y se queda endeudada por los banqueros genoveses, etcétera, pero sin embargo es una etapa donde la cultura tiene un extraordinario florecimiento y cabe sacar consecuencias a lo mejor de esta circunstancia para los españoles, que parece que en tiempos de crisis pues sacamos mecha de donde la hay o leña de la que arde, ¿no? para esto. No es que lo diga yo, sino que lo han teorizado distintos historiadores de la literatura y del arte españoles. Y sin embargo, en relación a la platería cordobesa, en relación a nuestra ciudad, que el fenómeno se ha estudiado en distintos aspectos, evidentemente, en la literatura y en el arte, pero en relación a la platería, los principales estudiosos y aportadores de la historiografía sobre la platería en Córdoba no han tocado este periodo prácticamente, no han hablado de ningún artífice señero en este momento, y en ese sentido pues somos un poco como los cordobeses que siempre estamos viviendo la nostalgia. En este caso pues estamos viviendo de la nostalgia de Damián de Castro, ¿no? Y de alguna manera pues nos quedamos en el siglo XVIII, cuando realmente la historia no se paró ahí, sino que continúa evolucionando hasta nuestros días. Le he hecho en esta primera diapositiva una relación de las distintas personas y eventos que se han producido en la ciudad en los últimos tiempos y que han supuesto, pues, digamos, la mayor aportación a la historia de la platería y al conocimiento de la historia de la platería en Córdoba. Por supuesto, la figura de Dionisio Ortiz Juárez, que fue el pionero en los estudios de la platería, investigó en los archivos, sacó los nombres, las fechas y la mayoría de los datos, incluso los punzones, los contrastes, etcétera,
de los principales plateros y de las principales obras de nuestra orfebrería. Después, en el año 93, don Manuel Nieto Cumplido y Fernando Moreno Cuadro, de la universidad, hicieron también una exposición que fue la primera que puso de manifiesto la importancia de la platería antigua, ¿no? que no hace falta redundar en que es uno de los aspectos enraizados en la tradición, podemos decir incluso islámica, cuando no medieval, del trabajo artesanal que se produce en nuestra ciudad pues desde que tuvo su máximo esplendor con el califato. Esta exposición dio lugar también luego a una serie de estudios y, por ejemplo, el que realizó Mercedes Valverde y María José Rodríguez sobre platería cordobesa en el año 94, los estudios de Francisco Valverde Perales sobre el Colegio Congregación de Plateros Cordobeses durante la Edad Moderna, que fue el primer libro que se publicó en el siglo XXI sobre platería de Córdoba, y luego un último libro, una última aportación también de Fernando Moreno, con un estudio de las principales piezas de orfebrería que conserva nuestra ciudad. Pero ¿qué pasa también en este interés que despierta o que puede despertar la platería en este momento que le estamos diciendo? Que es un momento muy importante porque para mí es cuando la realidad entre esa aspiración del platero a ser artista, digamos, se consuma. Igual que en el siglo XVII los artistas no eran considerados artistas, sino artesanos, porque pagaban alcabalas y entonces tenían que luchar por la dignidad de su profesión. Creo que el platero precisamente accede o pasa más allá de la condición gremial, especialmente durante esta época. Eso no significa que los distintos gremios, o en este caso los trabajadores independientes asociados a la propia sociedad de plateros, etcétera, no sigan funcionando. En este sentido, los artesanos siguen estando, porque la platería nunca dejará de ser una artesanía. Pero también en este momento podemos ver cómo, sobre todo en una de las figuras de las que ahora os voy a hablar con más detenimiento, digamos, gracias a los estudios, la condición de la platería pasa a ser considerado el platero un artista, ¿no? Digamos, habría pasado de la condición de artesano a artista. ¿Y por qué se produce este interés por la platería? Bueno, pues si nos vamos al marco internacional, podemos ver que hay un interés de la historia del arte por la historia de la platería a partir de figuras como la de Juan Facundo Riaño, que fue un historiador del arte español, que se considera el primer profesor de historia del arte que hubo en España en el siglo XIX, la disciplina como, digamos, considerada desde un punto de vista moderno. Y este Juan Facundo, que también ostentó cargos en la administración y en la Real Academia de San Fernando, a partir de 1870 se relacionó de una manera muy decisiva con el Museo Victoria and Albert de Londres. Como siempre, los ingleses han sido pioneros junto a los franceses en todos los aspectos de la cultura europea, y a él se le encargó el conocido estudio de las artes industriales en España, que se editó en 1870 y se reeditó en 1890, donde ya don Juan Facundo pues empezó a hablar de la importancia de la platería española y empezó a dar a conocer fuera de España a lo que han sido los principales plateros, que, como saben ustedes, se encabeza o tiene su padre espiritual en la figura de Juan de Arce y Villafañe, un platero de una dinastía leonesa, pero fundamentalmente el hijo, establecido en Sevilla, publicó libros de varia conmensuración para la escultura y la arquitectura, no para la orfebrería, pero que es un libro importantísimo donde habla de distintas disciplinas y donde aparece por primera vez la vinculación también entre la escultura y la platería. Porque claro, el platero
también ha sido escultor, pero no ha sido escultor a la manera tradicional, porque ha hecho imágenes, pero no ha hecho imágenes esculpiéndolas o modelándolas, ¿no? Aunque también. Entonces, luego vamos a ver un poco cómo en este momento se produce también esa circunstancia, ¿no? Digamos, del orfebre o el platero, escultor, y por tanto artista, ¿no? En Francia, por ejemplo, vemos como el barón d'Avilliers publicó también la búsqueda sobre la orfebrería en España y en la Edad Media, publicado en París en el año 1879, donde el interés por la platería queda manifiesto. Y por supuesto también hay que señalar la trascendencia que tuvieron pues las exposiciones universales de París, de Bruselas, de Sevilla y Barcelona en 1929, donde la platería fue una de las secciones de las artes plásticas que quedaron magníficas y dignamente representadas, ¿no? A la par de eso tenemos que considerar que es en este momento cuando aparece los estudios o los plateros, mejor dicho, los plateros empiezan a formarse en las escuelas, que hasta ahora se habían formado pura y llanamente en el taller, en una tradición paterna de puro oficio artesanal de aprendizaje dentro del taller. Sin embargo, ahora que se van a empezar a producir la creación de escuelas, en el caso de Córdoba, la Escuela Provincial de Bellas Artes, va a ayudar a que los plateros adquieran una formación que les pueda dar esa dignidad. En el caso de Córdoba, pues bueno, ya no voy a hablar mucho de la Escuela Provincial de Bellas Artes, aunque tangencialmente va a salir, que se funda en el año 1866 por la Diputación, y donde hay varios personajes importantes encabezados por Rafael Romero Barros, que es el alma motor allí en la sede del Hospital de la Caridad. Bien, pues además de Romero Barros también hay otros personajes que se encontraban implicados en este aspecto, y hay libros que se escribieron en Córdoba, por ejemplo, el que les muestro ahora, que está relacionado con ese debate de lo que deben ser las escuelas de arte y oficio. Lo publicó Gabriel Gavari, que fue un ingeniero industrial del cuerpo de topógrafos, y se publicó concretamente en Córdoba, en la imprenta y papelería catalana. Este es un raro ejemplar, pero está abordando el debate de lo que deben ser las escuelas de arte y oficio y las asignaturas que deben de tener en ese momento. Porque todo el mundo habla de dibujo lineal, de dibujo del natural y tal, pero que son oficios y que son artes, ¿no? Están en ese debate. La platería es un oficio. También la arguimensión, los estudios de ingeniería empiezan aquí en este momento en estas escuelas a través de las matemáticas, etcétera, ¿no? Luego no pueden ser solamente escuelas de arte, sino también escuelas de alguna manera científicas. Y a eso pues podemos añadir también algunos tratados, como este de dibujo elemental, que fue escrito por Rafael Vázquez y Molina, que según reza en su portada fue profesor de geometría dibujante en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Córdoba, de la que fue discípulo de dibujo lineal y topógrafo y la caligrafía en la Academia Politécnica y en los colegios privados de Santa Clara y San Fernando de la misma ciudad. Este es un personaje muy poco conocido, no le conozco biografía por parte de nadie, y fíjense ustedes cómo hace uno de los tratados de dibujo, donde creo que está publicado en 1888, porque falta el último guarismo del título, porque este ejemplar, que está en la Biblioteca de los Romeros de Torres, está en muy mal estado de conservación, pero debió de servir de libro, de cartilla de estudio para los plateros o las personas que en ese momento estudiaron en la escuela provincial, que tuvieron, por supuesto, el dibujo como base, ¿no? Entonces decíamos que en la Edad de Plata el oficio de platero adquiere la categoría académica, que la Escuela Provincial de Bellas Artes y Oficios y de Artes Industriales de Córdoba, concretamente que se funda en 1902, se me ha ido
El fluido. Ya, lo he oído, ¿no? Ya hubo una preocupación importante por parte de Mateo Inurria porque los alumnos que llegaran estudiasen el repujado. Por un lado, el modelado, que es el que hace el alma de la pieza, y por otro lado, el repujado de plata para que luego se pudiera fundir. Y ahora les voy a enseñar algún ejemplo. Además, muy importante es que en la Real Academia de San Fernando de Madrid se crea la sesión de grabado al hueco para medallas y platería. Y esto pues le da al platero también una nueva vertiente de su oficio, que es la de medallista, la de hacedor de monedas y medallas, que tradicionalmente también se habían venido haciendo en las cejas y tal, pero sin la cualidad artística que van a adquirir a partir de este momento, porque nadie ha dicho nunca que una moneda tenga cualidad artística, pero sí hay luego cualidad artística, como ahora veremos, en las medallas que luego se empiezan a hacer por parte de los plateros para conmemorar o celebrar distintas efemérides, ¿no? Y por último, pues podemos decir que los alumnos de la escuela se especializan en grabado, y de ahí pues a partir de aprender también el grabado se ganan la vida como plateros, porque también la platería tiene una faceta importante en relación al grabado, porque hay que hacer incisiones a buril, hay que burilizar los adornos de las grandes piezas, que se hacen, no me refiero ya a la pequeña platería, que podemos decir a la orfebrería, sino también pues al platero que trabaja pues para las andas procesionales, todo este tipo de manifestaciones de la plata a una escala más grande. Bueno, aquí tienen ustedes, por ejemplo, una pieza de Mateo Inurria que se conserva en el Museo de Bellas Artes y que es un San José repujado en plata. Esto es ejemplo de lo que les venía diciendo, que Mateo Inurria se preocupó de que los alumnos aprendieran la platería, el repujado de plata, y esta pieza pone de manifiesto esa circunstancia. En el marco nacional, ¿qué referencias podemos tener de ese interés por la platería en este periodo? Pues, por ejemplo, que en 1925 don Diego Angulo defendió su tesis doctoral sobre la platería sevillana, que se publicó en el año 1928, y poco después Jesús Hernández Pereira hizo lo propio con la orfebrería canaria. Estos son los dos primeros estudios que se conocen en España sobre platería, y fijaros que son del año 1928, una fecha un tanto tardía ya, ¿no? Luego, también podemos decir que se disipó más la frontera entre el escultor y el platero en cuanto a oficio, cuyo ejemplo a seguir moderno sería Juan de Arce, de lo que ya le he hablado, ¿no? Y tercero, se reafirma la condición del platero como artista, ya que generalmente los modelos previos a la obra en plata los trazan los mismos plateros. Y por último, que se da una nueva relevancia del trabajo en conjunto con otros gremios. Digamos también el platero sale de su taller para reunirse con otros artífices para poder hacer obras conjuntas. En este caso he traído el ejemplo que es el alfiler que se hizo con motivo de la boda de la infanta doña Mercedes de Orleans y Borbón con el rey Alfonso XII, o sea, justo al comienzo de la Edad de Plata, el ilustre Colegio de Plateros de Córdoba, que decidió se le obsequiara con un primoroso aderezo de filigrana, según cuentan las crónicas de la época. Se le encargó a Rafael González Guevara la ejecución del dibujo y a Rafael Romero Barros el retrato del centro del alfiler que representaba a doña Mercedes. La dirección de la obra estuvo a cargo de los plateros Rafael Larribas y Rafael Montesinos. El sacado al fuego lo realizaron Antonio Llorente y Antonio Delgado, y el relleno de la joya Francisca Otero, Concesión Alguacil y Araceli Jiménez. El estuche era de Pablo Luque, ¿no? Es un pequeño ejemplo, pero bueno, ilustrativo de esto que quiero decirles, de esa apertura del platero a otra esfera de la creación. Se casaron
en Atocha el 23 de enero del año 78, con 17 años, pero murió 5 meses después por tifus, doña Mercedes de Orleans. Se enterró con 18 años en la Catedral de la Almudena por no haber tenido descendencia y por tanto no la pudieron enterrar en el Panteón de Reyes del Escorial. Bueno, dicho todo esto, muy brevemente os voy a hablar de lo que serían los dos polos de esta tendencia, ¿no? El polo culto y el polo popular. ¿Verdad? Pensando un poquito de el polo popular, porque no lo es tanto, porque concretamente yo me interesé por estas dos personalidades a raíz de mis investigaciones sobre las colecciones de la academia, porque los dos eran académicos y ahora les voy a pasar a hablar brevemente de ellos. Desde luego el que adquirió mayor relevancia y proyección fue don Ezequiel Ruiz Martínez, que parece que nació en Sevilla y murió en Madrid en el año 37, durante la Guerra Civil. Fue hijo de un empleado de ferrocarril y estudió en la Escuela Pías de Córdoba. Luego estudió dibujo con Romero Barro en la Escuela Provincial y al acabar dicen que se especializó en la platería de los señores de la Oliva. Ya en 1884 fue pensionado por el Estado en Roma. Es decir, que fíjense cómo, igual que Rafael Romero de Torres y Tomás Muñoz Lucena, etcétera, fue pensionado por el Estado para que acudiese a estudiar en Roma, puesto que había sido un alumno destacado en la Escuela Provincial. También en el año 88 se trasladó a Madrid como alumno de la Escuela Especial de Escultura, Pintura y Grabado, con una beca del Ministerio de Fomento. Y ahí es donde adquirió su especialización, concretamente en la medalla, gracias a sus estudios de grabado al hueco. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos que les voy a poner de sus trabajos, que por ejemplo, hecha en Roma, la medalla conmemorativa de Miguel Ángel, que hizo en 1885 y envió como gesto de pensión. Bueno, pues son las típicas medallas. En muchos casos no se llegaban a vaciar, digamos, a fundir, ¿no? A pasar a material definitivo, pero sí que quedaban estas armas, estos modelos de cómo sería el anverso y el reverso, o en este caso un Miguel Ángel pues cargado de romanticismo en su retrato, y en el reverso pues una figura alegórica, en este caso a la multidisciplinidad de las artes y a los laureles del genio. Aquí tenemos otra medalla, también hecha en Roma, hacia 1886, sobre representa a Venus y el amor. El diario Córdoba del 25 de julio de 1890 ya se lamenta de que una bella alegoría de la escultura, que había la pieza ni nada, pero no sé exactamente a qué se refería exactamente este grito de la independencia. Supongo que sería respecto a, no sé, a la napoleónica, que iba a decir Agustina de Aragón o algo así. Luego conocemos también que hizo el retrato de Manuel Anso Morzó, la Aurora, un bajo relieve, el fauno del cabrito, copia de una escultura clásica que lo hizo grabado al hueco, y su primer trabajo importante de cierta envergadura y profesionalidad fue el ensamble del Panteón de Colón en la Catedral de Sevilla, que diseñó Arturo Melida, que en principio, bueno, el Panteón tiene una historia muy sui generis en relación con los restos de Colón, que si están en La Habana, que si están en Dominica, ¿no? La República Dominicana, en fin, finalmente parece que están en Sevilla, y entonces se hizo ese panteón un grandioso panteón a Colón, que ensambló precisamente nuestro Ezequiel Ruiz Martínez. Supongo que haría también algunos trabajos relacionados con la fundición, con la
con el ensamblamiento de las piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un detalle curioso que conocen pocos cordobeses, ¿no? Bien, también fue mención honorífica en la Exposición Nacional de 1897. En 1900 acudió a la Exposición Universal de París y también tuvo una distinción. En el 1, consideración de segunda medalla de la Exposición Nacional con su medalla conmemorativa de Velázquez, que la veremos ahora. En el 2, la medalla de plata en la Exposición Nacional de Madrid. Y en el 4, la de oro en la Exposición General de Andalucía, que se celebró en Córdoba. Fue nombrado correspondiente de la Real Academia el 25 de febrero de 1905. Y entonces, a raíz de este nombramiento, en 1906, supongo que Enrique le animó para que donara al museo unas medallas conmemorativas de los sucesos del 98 y del tercer centenario del nacimiento de Velázquez, que es la que antes hemos nombrado, que la había realizado en metal sobreplateado en 1899. Ahí tienen ustedes las medallas de los sucesos del 98 y del nacimiento de Velázquez, que se conservan en el museo. La de los sucesos del 98, pues ven que tienen una alegoría de la fortaleza o en este caso de España, ¿no? En la parte izquierda, y por otro lado hay como una desmembración de la propia unidad, ¿no? Un hijo que queda de espaldas, que mira hacia un lado y que parece que representa la arte. En fin, es una medalla que puede estar llena de simbolismo y que no ha sido estudiada con detenimiento, ¿no? Y esta es la otra, la conmemorativa del tercer centenario del nacimiento de Velázquez, donde pues está por un lado la cara de Velázquez y por otro lado ese amorcillo, ese genio que alude a al laurel, ¿no? Al laurel del genio. En 1909 ya pasó a la enseñanza y dio clases en el Instituto General y Técnico de Córdoba, y concretamente la memoria de la apertura del curso del 10 al 11 del Instituto General y Técnico, redactado por don José Coscollano Gurillo, aparece como profesor especial de dibujo junto a Manuel Alfaro Vázquez, de caligrafía, Enrique Medina de la Bermeja, de religión, y Antonio Ortiz González, de gimnasia. También sabemos que dio clases en la Escuela Normal de Maestros y en la Escuela de Arte y Oficio, y entre sus discípulos predilectos consta el nombre de Rafael Peidró Dueña, un nombre que tampoco es muy conocido y que tampoco, no sé si ustedes tendrán conocimiento de él, pero yo por mi parte no. Bueno, vamos a ver algunos otros trabajos de Ezequiel. Por ejemplo, la medalla del cuarto centenario del Gran Capitán, que esta no se acuñó, hacia 1915. En el año 1919 fue correspondiente de la Academia de Bellas Artes de París y de la Real Academia de San Fernando. Y también ya tuvo más contactos en Madrid, lo cual pues también le posibilitó algunos otros trabajos. Aquí, por ejemplo, vemos la bandeja de plata que hizo para don Marcial López Criado, presbítero de Córdoba, que fue nombrado obispo de Cádiz en 1918. Y poco después de ser nombrado obispo, pues supongo que el cabildo de Cádiz, de la catedral, pues encargó esta bandeja para que le sirviera de recuerdo. Otros trabajos, por ejemplo, este estudio de cáliz de plata, que se publica, o sea, que se realiza hacia 1920-25. Veis cómo tiene un carácter, un concepto modernista, muy, podemos decir, también de cierto corte egipcio, en la figura de abajo, que recuerda también un poco la estatuaria religiosa de Mateo y Rubén. Hizo también esta medalla de la ermita en el año 22-23, que fue encargada por un industrial cordobés que se volcó y hizo muchas cosas en la ermita, entre otras una capilla propia que fue don Eustacio Terroba, que fue también protector de Mateo Iturria, también
para él, el escultor trabajó para él. Aquí tenemos el reverso de la medalla con San Pablo y San Antonio, los ermitaños, ¿no? Otro es, por ejemplo, esta medalla de Alfonso XIII, que también estuvo sin acuñar, del año 25, que es cuando está en su mejor momento, en esos años 20, donde conocemos también este trabajo, que fue la portada de un álbum para supongo que unas fotos que se hicieron para una peregrinación que hubo a los santos lugares, llamada Peregrinación de Ocio, en el año 1925. Y él pues hizo estas tapas de álbum que también tienen mucho que ver con la platería y con el hueco grabado. Bien, el mayor éxito de Ezequiel Ruiz Martínez fue la participación en el pabellón de Córdoba de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, a la que acudió con varias medallas, y también junto a trabajo en Guadalmecín de Rafael Bernier. Este apellido sí nos suena más por la dinastía que ha tenido luego de los Bernier, ¿no? Tanto dibujantes como trabajadores de cuero, ¿no? Falleció en Madrid en enero de 1937, y parte de, a lo mejor, de ese desconocimiento o de su poca fama es que no es contemplado, por ejemplo, por Manuel Osorio Bernal, que escribió un libro que se llama Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX, que no figura. Y luego también, por ejemplo, Bernardino de Pantorba, en la crítica de las exposiciones de Bellas Artes de esos años a las que acude Ezequiel Ruiz Martínez, tampoco solamente dice trabajo en medallas de Ezequiel Ruiz Martínez, pero no describe ni no aporta mayores datos, ¿no? Bueno, esta era un poco esa figura que representa uno de los polos, y otro el polo popular, digamos, del platero de la Edad de Plata en Córdoba. Yo creo que podía quedar bien representado por este platero, que es Joaquín Blanco López, del que no he podido tampoco sacar muchas noticias biográficas. No sé si ustedes serán descendientes de algunos de ellos o conocen, pero en este momento de la transición de centuria, sobre todo a finales del siglo XIX, tuvo los encargos más importantes por parte de, digamos, de las cofradías, ¿no? Que es lo que yo he podido detectar. Sé que en 1888 estaba vecindado en el barrio de la Catedral, y en el año 1890 se le cita también con taller en la calle San Fernando, ¿no? Calle de la Feria. Bueno, de Joaquín Blanco López sabemos, por ejemplo, que hace la anda para la imagen de Nuestra Señora del Castillo, que es la patrona de Carcahuey, que en referencia que aparece también en el diario Córdoba de 1890, alabando su trabajo y alabando su persona, y que dice que lleva la inscripción, bueno, que la costeó doña Josefa Jiménez en el año 1890. Ahí creo que se ve la anda de Joaquín Blanco en la imagen de abajo, en esta, que es con la que se procesiona la patrona de Carcahuey, la imagen de Nuestra Señora del Castillo, ¿no? Luego también, por ejemplo, Enrique Redel, en su libro San Rafael en Córdoba, cuenta cómo la Hermandad de San Rafael publicó una carta invitando a los plateros a la realización de una anda de plata, señalando las bases en las que había que apoyarse para ejecutarlo. Finalmente fue ejecutado por Joaquín Blanco en labor muy delicada de carácter gótico, es lo que dice Redel, teniendo a la vista un dibujo de don Rafael Romero Barro, director del museo, las cuales se acabó y se puso el 22 de octubre del año 1891. También está la referencia a esta cuestión en el diario Córdoba de esa fecha. Entonces, aquí tienen ustedes a San Rafael, el custodio de la ciudad, y probablemente esas andas sean las que se pueden ver en esta imagen, ahí en su altar, con las que procesiona. Ya no tengo más datos biográficos ni de trabajos de Joaquín Blanco López.
Bueno, sí, tengo otra referencia, pero tampoco tengo localizada la pieza, que es un San Rafael que dicen que hizo para el Papa. Cuéntale de él como en 1888 Córdoba pensó regalar a León XIII una escultura de San Rafael de plata con motivo de su jubileo sacerdotal. También la realizó él y fue puesta en diciembre en el escaparate de un comercio de la localidad, como era habitual en esa época. Se ponían los cuadros y las piezas relevantes en los comercios del centro para que la gente las viera, puesto que no había salas de exposiciones como ahora. La pieza parece que se conserva en el Vaticano y tiene apenas 1,23 metros de plata, pero tampoco he podido localizarla ni verla nunca. Bueno, pues esta sería, digamos, la otra vertiente del platero, que en 1907 figura en la sección de Nobles Artes de la Real Academia de Córdoba también, junto a Rafael Ramírez de Arellano, Mateo Inurria, Martínez Ruque, Francisco Marchesi. Es decir, estaba también bastante imbricado en lo que puede ser la cultura más elevada de la ciudad, ¿no? Y leyó su discurso de ingreso en el Salón de Actos del Ayuntamiento, porque entonces, como ahora, la Academia no tenía local propio, el día 12 de junio del 7, con motivo de su recepción como numerario, plaza que ocupó por vacante de Antonio María de Escamilla, y habló sobre apuntes sobre la historia del grabado. Es decir, que también tenía su preocupación intelectual, no era tampoco, podemos decir, un inculto platero de taller de barrio, ¿no? Sino que también tenía sus preocupaciones intelectuales. Acababa recordando a Romero Barros como discípulo que fue de él, y aunque no grabador, sin su enseñanza, dice que sí, aunque él no fue, Romero Barros no fue un grabador, sin sus enseñanzas de dibujo no hubiese sido posible el adelanto de este arte. Pues yo creo que con esto podemos dar fin a lo que yo quería aportaros esta tarde, y espero que le haya interesado, y nada más. Muchísimas gracias.